tal estamos? Presidente, un placer. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimo gusto. Igualmente, por favor. Señora Aznar, usted nunca ha sido un personaje que haya resultado indiferente a los demás. ¿Qué piensa la idea que tienen los españoles de usted a día de hoy? Pues supongo que habrá opiniones distintas, ¿no? Soy muy consciente de que mi personalidad, mi carácter, mis acciones no dejan indiferente a mucha gente, ¿no? Pero para un liberal como yo, lo más importante es pensar después de por una etapa de gobierno, una etapa política, es decir, dejé un país mejor del que encontré, y si dejaste un país mejor del que encontraste, pues tienes la razonable aspiración a que eso se tenga en cuenta. Y luego, pues evidentemente la libertad de opinión es la que tiene que funcionar para establecer el juicio sobre las personas. Usted inicia su andadura profesional sacando unas oposiciones, además en tan solo un año, ¿no?, de los cuerpos de élite de la administración pública, como son inspector de finanzas del Estado. ¿Qué le mueve inicialmente para ser funcionario público? En aquella época, yo como estudiante de Derecho y como licenciado en Derecho, los licenciados en Derecho teníamos las salidas normales en aquellas épocas, era fundamentalmente, bueno, pues el ejercicio de la profesión en sus distintas variantes, o hacer oposiciones, eso era lo que decía. Entonces, mi interés en hacer una oposición en sí mismo era relativo. Mi interés era estabilizar mi vida, organizar mi vida. Y para serle muy franco, mi interés tenía nombre de mujer. Y la mujer se llamaba Ana Botella, que es con quien luego fue mi mujer. Y entonces lo que yo quería es tener las posibilidades para organizar una vida con ella. Y por eso es por lo que yo hice una oposición, la de inspector de finanzas, y ella hizo la suya de técnico de administración civil del Estado, y las preparamos al mismo tiempo. Las sacamos prácticamente al mismo tiempo y nos permitió realizar nuestra vida hasta hoy. Dicho eso, yo en mi casa siempre había una vocación pública. Mi abuelo había estado volcado en la vida pública, en los medios de comunicación y en la diplomacia. Mi padre también había estado en los medios de comunicación y, por lo tanto, había mucha más herencia, por decirlo de esa manera, hacia lo público que hacia la vertiente privada. Pero sobre todo la necesidad de estabilizar y de organizar mi vida fue lo que me llevó a eso, ¿no? Lo que tenía era cierta urgencia. Mi vocación no era ser inspector de finanzas o ser abogado de Estado, ser registrador, porque ya ser notario me daba igual, lo que quería era tenerlo. ¿Y cuándo y por qué deja la función pública e inicia su andadura política? Porque llega un momento en que yo que tenía un interés por lo público en líneas generales, un interés por la política, también por razones familiares. En mi casa se vivía la política intensamente, se vivía la información y los medios de comunicación intensamente. En aquella época en la que estoy hablando, 1977, 1978, pues era la época fundamentalmente de la transición española. Yo por razones de edad no fui protagonista de la transición, pero sí fui uno de los ciudadanos que vivió la transición, jóvenes ciudadanos que vivieron la transición, ¿no? Y hay en un momento determinado pues que yo decido impulsar mi vida pública desde el punto de vista de la política, ¿no? Dicho de otro modo, yo que provengo de una familia de medios de comunicación, prensa escrita y radio y televisión, pues entonces yo tengo que tomar una decisión. Es decir, mi familia históricamente ha contado hasta en esta orilla del río y ha contado lo que pasaba en la otra orilla del río. Ahora yo no voy a escribir lo que pasa en la otra orilla del río, me voy a la otra orilla del río, ¿no? Y por lo tanto, yo contaré la historia yo haré la historia que otros contarán. ¿Cómo refunda usted el Partido Popular? Porque los inicios del Partido Popular es objetivo, no se pueden escribir sin usted.
Bueno, lo que pasa es que el Partido Popular entonces tiene dos orígenes distintos, ¿no? Uno es, en el año 1982 se produce el derrumbamiento de la UCD en las elecciones que gana el Partido Socialista, en 1982, y surge, aparece con fuerza Alianza Popular, que había tenido una presencia minoritaria en 1977-79. Luego todo eso, evidentemente, hay que irlo transformando. En el año 1989, pues es la primera vez que yo soy candidato a la presidencia del gobierno. Yo era presidente de Castilla y León, fui presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con 35 años, y al ser presidente de la Comunidad de Castilla y León, pues estaba en una posición destacada en lo que era el Partido Popular entonces. Cuando hubo que hacer las elecciones generales de 1989, pues a mí se me llama, y se me llama para ser el candidato. Evidentemente, no se me llama para ser candidato para ganar las elecciones, no teníamos la más mínima posibilidad de ganar las elecciones. Las elecciones incluso se convocan y no tenemos candidato en el Partido Popular. Yo soy candidato después de convocadas las elecciones, imaginen. ¿Y por qué? Pues por ser el mejor colocado, ¿no? Lo que pasa es que yo, para dejar Castilla y León, pues pongo una condición, es decir, yo hoy me la juego, pero todo esto se recrea y el partido se convierte en otra cosa completamente distinta, ¿no? Y completamente distinta, vamos a decir, se moderniza, se actualiza, se convierte en un partido fundamentalmente de centro y se abre un camino hacia la mayoría, ¿no? Y esa es la participación esencial que yo tengo en la refundación, ¿no? Los gentes que estaban conmigo, en el partido, mis amigos, mis amigas del partido, pues consideran que yo soy el que puede encabezar eso. Y eso es lo que se culmina esencialmente en el Congreso de 1990, abril de 1990, que se celebra en Sevilla, precisamente, ¿no? Y en ese Congreso de Sevilla es cuando realmente se produce la refundación del Partido Popular, el camino hacia la mayoría del Partido Popular y la incorporación de muchas personas que están dispuestas a entregar parte de su tiempo, parte de su vida, parte de sus posibilidades para que exista una mayoría alternativa en España. ¿En algún momento pensó que gobernaría España? Sí, claro. Yo no, aquello era una vocación de gobierno. Nosotros no estábamos en la política por estar. Yo nunca he estado en la política por estar. A mí me gusta la política, pero nunca he estado por estar. He estado para hacer algo. Pero claro, cuando se puede hacer algo, sobre todo es cuando tienes posibilidades de gobierno. Por lo tanto, llegar al gobierno para nosotros era una ambición necesaria para implementar las políticas que creíamos que eran convenientes para el progreso de España, ¿no? Y por lo tanto, esa ambición de gobierno siempre ha existido. Quien está en la política y no tiene una ambición de gobierno, pues yo creo que tiene un problema grave, porque realmente tiene una contestación muy difícil a la pregunta ¿qué hace usted? O ¿qué hace usted ahí, ¿no? Por lo tanto, esa vocación de gobierno siempre yo la tuve, ¿no? La tuve desde el punto de vista de partido, la tuve desde el punto de vista de proyecto político y la tuve desde un punto de vista personal, ¿no? Ya que estoy aquí, ya que me han hecho el jefe de la alternativa de gobierno en España, quiero llegar y quiero culminar. En el año 96 gana usted las elecciones con mayoría simple, en el 2000 las gana con mayoría absoluta. ¿Qué se siente cuando usted sabe que va a gobernar nuestro país? Bueno, es el mejor momento, ¿no? El momento de la victoria es el mejor momento porque el momento de la victoria es el momento en el que no hay problemas. Los problemas empiezan después. Ese es el día mejor, ¿no? Son momentos, era muy importante porque en la historia de la transición española, que se produjese la victoria en el año 96 era la alternancia política. Por lo tanto, era un paso muy importante en la consolidación de la transición democrática y de la democracia en España. El centro-derecha sustituía tranquilamente a la izquierda en el poder, en el gobierno. Y eso, pues, era una demostración de normalidad democrática, y se hizo con normalidad democrática. Había que pactar, y se hicieron unos pactos dentro de lo que significaba
la normalidad democrática y de la Constitución. Luego hubo el ejercicio del gobierno, que fue, pues los españoles lo juzgaron razonablemente exitoso y de una manera muy mayoritaria, porque 4 años después nos dieron el gobierno con mayoría absoluta. Pero claro, nos dieron el gobierno con mayoría absoluta como fruto del juicio de 4 años de gobierno. Entonces, esos 4 años de gobierno los españoles los enjuiciaron muy positivamente. Eso no se había producido nunca en la vida política, en la política española hasta el año 2000. Ni se ha vuelto a producir. No se ha vuelto a producir nunca que alguien que gana unas elecciones por mayoría simple gane las siguientes por mayoría absoluta, salvo exactamente ese periodo del 96 al año 2000. Bueno, en el año 96 es la alegría de decir, tenemos ya la oportunidad de hacer las cosas, hemos venido aquí para hacer cosas y hemos venido aquí para continuar la historia de España, para continuar la historia de la democracia de España, para continuar la historia de la transición. Yo utilizo una frase de un gran político español, uno de los más importantes del siglo XIX, si no el más importante, don Antonio Cánovas del Castillo, autor de la Restauración de 1776, que utiliza además de decir, nosotros venimos a continuar la historia de España. Ese tiene un sentido, esa frase tiene mucho más sentido que un sentido conservador de continuidad, tiene un sentido político, histórico detrás, que en algún momento a lo mejor de esta conversación podemos hablar o no. Nosotros decimos eso e implementamos nuestras políticas, ¿no? En el año 2000 era la confirmación de todo eso y por lo tanto era un momento en el cual decir, bueno, la responsabilidad que asumimos, hemos sido capaces, a juicio de los ciudadanos, de ejercerla bien, ahora tenemos una nueva respaldo, una nueva oportunidad, vamos a continuar la tarea, ¿no? Pero se siente una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo pues una gran satisfacción. Lo más importante de un líder político cuando llega al gobierno es que tenga una idea clara de lo que va a hacer, que tenga un proyecto histórico, que tenga un sentido de la historia, pero que sepa lo que va a hacer. Yo siempre digo a las personas que me preguntan, les digo, te preocúpese si elige a un presidente, a un líder político, que cuando llega gana y al día siguiente dice, ¿y ahora qué hago? Eso es lo peor. Entonces, saber lo que hay que hacer es muy importante. ¿La suerte es necesaria, presidente? La suerte siempre es necesaria, pero ya sabe usted que la suerte se puede ver desde distintas perspectivas. Julián Marías, uno de los grandes pensadores españoles del siglo XX, discípulo predilecto de José Arteaga y Gasset, Julián Marías decía que la vida de una persona esencialmente está motivada por varias decisiones, ¿no? Una es la vocación, uno la elige. Otro es la convicción, uno la define. Uno son las circunstancias, uno no las sabe, pero puede intentar controlarlas, puede intentar cambiarlas, puede intentar enfrentarse a ellas, y la última es el azar. Y ahí es donde nos interviene. Entonces, ¿el azar existe? Pues sí, el azar seguro que existe. Pero lo que es la responsabilidad fundamental que corresponde a una persona, y yo creo en las políticas basadas en la responsabilidad, es la vocación, la convicción y enfrentarse a las circunstancias, porque al final la tarea de un gobernante es tomar decisiones en unas circunstancias que él no elige, pero que tiene que manejar en un tiempo determinado, y ese es donde viene el sentido de la historia. Sabiendo y teniendo una idea histórica del país y teniendo un proyecto del futuro del país. Y a partir de ese momento son las circunstancias las que tienes que enfrentarte a ellas o tienes que aprovecharlas para, sabiendo ese viento histórico, construir el proyecto del país. Los problemas vienen, como ahora, cuando no se tiene remota idea de los tiempos del pasado, cuando en lugar de intentar mejorar las circunstancias, lo que se hace es flotar para intentar durar en el gobierno y cuando no importa nada un proyecto de país. ¿El poder transforma a la persona que lo ejerce? A unos sí y a otros no.
El poder es imprescindible para intentar hacer realidad muchas cosas políticas. Pero vamos a decir una cosa muy en estos tiempos que es importante. El poder no es sabiduría. El poder no te da sabiduría. El poder te da capacidad de hacer cosas. Al contrario, fíjese lo que le voy a decir. La ignorancia es una fuerza de poder. Y la ignorancia masiva, hoy, es una fuerza de poder. Y eso es el populismo. La puesta en marcha de la ignorancia masiva que llega al poder. Porque lo que te da es la capacidad de transformar la sociedad. De hacer cosas en la sociedad. De cambiar las cosas en la sociedad. ¿Qué te da el poder? Pues el poder te da, por ejemplo, yo que hablamos del año 96, la posibilidad de que España sea parte del euro. También te da la posibilidad de que no lo sea. Eso depende de la elección, ¿no? Ahora, desde un punto de vista de lo que significa la vida de una persona, el poder que es la expresión más fuerte de influencia que puede tener una persona, no debe afectar de una manera determinante a las características, digamos, constitucionales de la persona que lo encarna, ¿no? Usted, señor Aznar, que ha paladeado el éxito al más alto nivel, ¿cómo lo definiría? Yo siempre con un ejercicio de humildad. No hay que creerse nunca que el mundo no puede girar sin ti. Hay que saber siempre que el mundo, cuando tú te vayas, va a seguir. Yo prometí a los españoles que no iba a estar más de 8 años en el gobierno. No que no quería, sino que no, si ellos querían, yo no estaría más de 8 años en el gobierno. ¿Por qué? Porque me parece el tiempo razonable en el cual se pueden hacer las cosas. A partir de los 8 años las cosas empiezan a ser más complicadas y uno se empieza a creer imprescindible lo que no es. Entonces el éxito consiste en saber internamente asimilar que con los pies en la tierra el mundo va a seguir girando sin ti. Y a partir de ahí te encuentras mucho más a gusto y con la conciencia mucho más tranquila. Siendo presidente del gobierno, ¿es compatible ese nivel de altísima exigencia profesional con una vida personal intensa? ¿Dónde encontraba usted el equilibrio? Si usted me permite un poquito el juego de palabras o la broma, el sentido del humor, la vida profesional es también personal, ¿eh? Es decir, los dirigentes políticos, como los abogados, como los arquitectos, son personas, son seres humanos, ¿no? Por lo tanto, eso forma parte de la vida personal también. Es que no hay para mí no hay una gran distinción, ¿no? Yo no descarto mi vida, no distingo mi vida política de mi vida privada. Es decir, soy celoso de mi vida privada, soy resguardo de mi vida privada. Creo que una de las tragedias que vive el mundo de hoy, la sociedad de hoy, es la extinción de la privacidad. Como dice algún pensador muy moderno, ilustre, con todo el desarrollo tecnológico, con todas las capacidades tecnológicas, con todas las capacidades de detección de las personas y con una economía basada en el conocimiento de los datos de las personas, la pregunta que se hace es, ¿dónde uno puede esconderse? ¿Dónde puede encontrar algo de privacidad? Entonces, de eso soy celoso y creo que la pérdida de la privacidad es una tragedia para la libertad del ser humano. Porque el ser humano en estos tiempos es verdad que nunca ha tenido más oportunidades, pero nunca ha estado más controlado. Y al estar más controlado, pierde la libertad. Y la libertad es el motor básico del ser humano. Entonces, sobre ese tema, eso también me preocupa y reflexiono sobre ello, ¿no? Pero desde un punto de vista de lo que fue mi ejercicio, mi experiencia, para mí era todo. Es decir, yo no había una separación tajante, de decir, yo tengo que vivir esto sin, al contrario, mi vida era un elemento absolutamente esencial de mi vida política, ¿no? Y mi actividad política. Siempre me ayudó y siempre le estaré muy agradecido. ¿Cómo gestionaba usted la presión y la adversidad inherente a su cargo?
Como diría alguien también con sentido del humor, nunca hay que perder el sentido del humor, lo decía con resignación, ¿no? Con resignación cristiana, ¿no? No, pero yo siempre tenía un espíritu tranquilo, ¿no? Y por lo tanto, a mí las presiones me afectaban muy limitadamente. Winston Churchill siempre decía que un dirigente político, que un líder político, lo más importante de un líder político es dejarse llevar siempre por su conciencia. Que no hay elemento en la vida de un líder político más importante que ser leal con su conciencia. Que luego hay muchas circunstancias que te pueden ayudar, que el azar puede ser adverso o no, pero que el ser absolutamente coherente internamente y que puedas decir yo todos los pasos que di los hice porque mi conciencia me dictaba esta manera de comportarte, eso te da una gran fortaleza, ¿no? Y esa gran fortaleza yo siempre la he tenido. Tú tener una familia ordenada, tener una casa ordenada, tener una familia que te ayuda, estar muy convencido, tener fuertes convicciones, tener una convicción duradera, atender a los llamados de tu conciencia, eso te da una gran fortaleza y por lo tanto yo tengo que decir que lo he conservado en los momentos más difíciles de mi vida, pues he conseguido navegar bastante bien a través de los mares adversos, ¿no? Por decirlo así, los mares encrespados, ¿no? Usted que ha liderado España durante 8 años, ¿qué cualidades piensa que tiene que tener un líder? Las básicas, en mi opinión, algunas hemos hablado, ¿no? Pero tiene que tener una gran vocación política, tiene que tener ambición, porque la ambición es sana. Si no te haces esclavo de ella, la ambición es un motor positivo, tiene que tener convicciones, tiene que tener coraje y tiene que tener un sentido de la historia, tiene que tener una perspectiva histórica. Sin esas cosas, yo creo que esas son las tareas absolutamente, los elementos básicos de un liderazgo. Si tú no tienes vocación, pues es difícil que primero que tengas oportunidades, segundo que llegues y que te comportes coherentemente. Si no tienes convicciones, pues absolutamente lo mismo, eres una veleta que va girando o eres un oportunista o un populista. Se diría de ahora que lo único que quieres es estar allí para disfrutar o para lo que sea, ¿no? Si no tienes una determinación muy grande, eres incapaz de tomar decisiones y por lo tanto las decisiones son los elementos básicos del ejercicio del gobierno. Se está en el gobierno para tomar decisiones. Hace falta que se procure tomar buenas decisiones, ¿no? Y luego está el sentido de la historia, tener un proyecto del país. Oiga, usted está ahí y toma decisiones, ¿con qué sentido? ¿Para hacer qué? Hoy, por ejemplo, yo creo que lo más urgente de un proyecto para España en el futuro es mantener la nación española, garantizar la convivencia entre los españoles, recuperar la fortaleza institucional de España, recuperar el papel de garantía del Estado. Es decir, hacer un país más ordenado y más libre del que tenemos. Orden y libertad, que es el título de un libro que va a aparecer inmediatamente descrito en defensa de la democracia liberal, pues a mí me parece lo que necesita España. Por eso he escrito el libro y por eso se llama de esa manera. Presidente, ¿cómo tomaba usted las decisiones que sabía que iban a impactar, que iban a ser muy relevantes para la sociedad española? ¿Le solicitaba opinión a los ministros? ¿Le solicitaba opinión a sus asesores? ¿Las tomaba en soledad? ¿Se guiaba por su instinto? Pedía consejos a muchas personas, pedía su opinión a muchas personas, sobre todo a los que me rodeaban, ¿no? Evidentemente a los miembros del gobierno, a los miembros de mi gabinete de trabajo. Yo les escuchaba, pero luego la decisión la tomaba yo. La decisión es una decisión personal. Tú valoras las opiniones que has recibido. Unas, evidentemente, estarán más fundadas que otras, unas estarán más cerca de lo que tú piensas de otras. Muchas veces tú tienes una decisión, yo tenía una decisión tomada, pero escuchaba lo que me decían. A veces modificaba la decisión, otras veces no las modificaba, pero otras veces, evidentemente, las opiniones y los consejos me ayudaban, como es lógico, a formar un criterio, ¿no?
Lo otro es considerarse prácticamente infalible, no tener, y al final el método racional de la toma de decisiones es el método racional de prueba y error. Un gobernante no puede estar todo el día probando para ver si se equivoca o si se acierta. Por eso hay que estudiar mucho, por eso ese sentido de la historia lo hay que tener, por eso hay que confiar en personas con experiencia, pero luego la decisión es absolutamente tuya. ¿Hay que cometer errores para alcanzar el éxito? ¿Qué papel al final tiene el error? No hay que cometer los menores errores posibles, pero hay que saber que se pueden cometer errores. El éxito no significa, igual que el poder no significa sabiduría, el éxito no significa perfección. Significa que has sido capaz de vencer las dificultades y has sido capaces de controlar, manejar las circunstancias en un sentido favorable a tu posición, a tus ideas, a tu partido o a lo que tú crees más conveniente para mi país, ¿no? Para tu país. Yo como mi interés en llegar al gobierno no era llegar al gobierno, no era ser jefe de gobierno por ser jefe de gobierno, no hacerme la pregunta de la que hago, ¿no? Ya sabíamos lo que teníamos que hacer y por tanto eso es el proyecto que pusimos en marcha, ¿no? Lo que me alegra es que dimos oportunidades a muchos españoles. Cuando recuerdo esos años de decir, oiga, mire usted, si cuando yo llego en España trabajan 12.200.000 personas y cuando salgo trabajan 18 millones, algo se ha hecho, ¿no? Algo bien se ha hecho. Si cuando llego no podíamos entrar en el euro y luego cuando salgo ya sí somos parte del euro, pues algo se ha hecho, ¿no? Si había de los 5,5 millones de puestos de trabajo creados, 2,5 millones que eran para mujeres, pues algo se ha hecho mejor. Si la renta per cápita de España crece de una manera 64% de nuestro Producto Interno Riqueza Nacional y aumentas 10 puntos tu posición en Europa en términos de renta per cápita, pues algo se ha hecho, ¿no? Y si tu posición internacional es decisoria para muchos asuntos, algo se ha avanzado. Eso es lo que significa tener un proyecto de país, ¿no? Ahora, si la cuestión consiste en decir, a ver, debe usted un calendario, a ver cuánto resisto en el gobierno. Si resisto más que el otro, resisto más que eso. Eso totalmente es un desastre. Usted, señor Aznar, que ha estado en la cumbre del poder, ¿qué receta o qué fórmula daría a aquellas personas que tienen un proyecto ambicioso y quieren llevarlo a cabo? Sobre todo es la convicción en uno mismo. La vida está llena de riesgos y esos riesgos hay que saber afrontarlos, hay que saber vencerlos, ¿no? Pero he dicho antes, la conciencia, la propia conciencia, seguir tu conciencia, tener unas convicciones muy fuertes y tener una voluntad muy férrea. Las cosas no se surgen porque sí. Antes hablábamos de la suerte, del azar, ¿no? Es la famosa frase, oiga, si me viene la inspiración, que me pille trabajando, ¿no? Bueno, pues claro, el ser metódico, tener una fuerza de voluntad grande, el ser disciplinado y sobre todo una cosa muy importante, el tener un sentido de la responsabilidad. Hoy una de las cosas que pasa en las sociedades modernas es que el sentido de la responsabilidad se ha perdido. Hoy existen en las sociedades modernas derechos que en muchos casos antes eran expectativas, pero no hay responsabilidades. Y por eso las sociedades se desorientan en gran medida. Tú tienes en muchos sitios hoy el análisis político, es decir, un gobierno tiene que satisfacer inmediatamente las expectativas, derechos de los ciudadanos, pero no hay más responsabilidad respecto de los demás en la acción de gobierno. Claro, ¿eso qué significa? Significa que el concepto de ciudadanía empieza a padecer. Pues si usted es un ciudadano que solo tiene derechos, pero no tiene ninguna responsabilidad, lo que pasa es que el concepto de ciudadanía desaparece. ¿Por qué? Porque el concepto de ciudadanía no está basado solamente en la reclamación de derechos, está basado en el ejercicio de las responsabilidades.
Y ahí es donde a los ciudadanos hay que llevarles a eso. Y las sociedades modernas, las sociedades actuales, son muy poco dadas al sentido de la responsabilidad. Y yo reclamo esas. Un ciudadano tiene responsabilidades sobre la marcha de su país, sobre la marcha de su ciudad, sobre la marcha de su barrio, sobre la marcha de las cosas en generales. Tiene responsabilidad. Y no se puede inhibir de las responsabilidades. Le gustará más o menos ejercer esa responsabilidad, pero la tiene. No todo en la vida pueden ser expectativas que se tienen que satisfacer o derechos que se tienen que satisfacer. No todo en la vida es preguntarse qué está pasando. No. La pregunta, como decía Julián Marías, es ¿qué vamos a hacer? Bueno, y eso es ejercicio de la responsabilidad, que es muy importante. El poder ofrece estatus, ofrece posición, influencia, pero también tiene una serie de desventajas. Mina o resta seguridad, libertad. ¿A usted el poder le ha dado más cosas buenas que malas? Sin duda ninguna. Es que yo no creo en lo otro. O sea, es que yo creo que las personas que se presentan como víctimas por estar en el gobierno no están diciendo la verdad. Por varias razones. La primera es que están ahí porque han querido. Porque a nadie le obligan. Uno puede tener más o menos intensa vocación o más o menos intenso interés, pero a nadie le obligan a estar ahí. Estás ahí porque quieres. Te han elegido, pero tú estás ahí porque quieres. Entonces, la presentación del ejercicio del poder desde un punto de vista victimista es una cosa que la considero absolutamente falsa, ¿no? Otra cosa distinta es que la posición del que llega a ejercer el poder tiene que ser realista, tiene que ser moderada. Como he dicho antes, tiene que tener un componente de humildad. No creerte que eres el principio y el final de las cosas. Pero yo estoy en posición victimista. A mí la vida política, la vida pública, a mí el gobierno, y yo he vivido momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, momentos de éxito, momentos de menos éxito, momentos incluso existenciales, dramáticos, momentos trágicos, pero a mí me ha dado eso muchísimo más de elementos positivos que negativos, ¿no? Y mi experiencia del mundo, mi experiencia personal, es mucho más rica después de haber pasado por el gobierno, obviamente. Tratemos ahora de algunos de los momentos más importantes durante su mandato. Comenzamos con ETA. ¿Cómo fue y cómo vivió el atentado que ETA perpetró contra usted con un coche bomba? Lo primero es que tengo que agradecer que tener la suerte de sobrevivir, y eso me hace tener una especial cercanía con las víctimas del terrorismo, porque yo tuve la fortuna de sobrevivir y muchos de ellos no. Lo segundo, quiere decir que ETA, ¿qué es lo que buscaba ETA? Que ETA es lo que es Bildu ahora, que además es socio del gobierno de España, aunque parezca mentira, es socio del gobierno de España. ETA lo que quería era destruir la democracia española. ETA tenía dos objetivos, como sigue teniendo Bildu. Uno, destruir la unidad de España. Y dos, destruir la democracia española. La democracia española no ha conseguido destruirla, pero va a seguir intentando destruirla. La unidad de España está todavía intentando destruirla. La diferencia es que antes mataba para eso y ahora no mata. Es una diferencia grande, sí, es una diferencia grande, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Y es una diferencia grande porque ya se hizo todo lo posible por desarticular a ETA y porque la nación española ganase y la democracia ganase a ETA. Y la democracia ganó a ETA. Ahora, operativamente. Ahora lo que hace falta es que lo gane también políticamente. Y para empezar, no aceptemos, como se dice ahora, el relato de los terroristas. De los terroristas que no han pedido perdón ni por una sola de las víctimas que han hecho. Pero vamos a aceptar su relato. No, nosotros somos una democracia a pesar de esta gente. Y porque fuimos capaces de derrotar a esta gente. Y no son los mismos los que mataban que los que morían. Eso no se puede aceptar, porque desde ese punto de vista la calidad moral de la democracia deja de existir.
A mí me intentaron asesinar esa vez, no lo consiguieron, y me intentaron asesinar otras 3 veces más, intentando disparar misiles contra la que iba. Afortunadamente aquí estoy, y estoy aquí para contarlo, pero como estoy aquí para contarlo, lo cuento. Y no hay que olvidar efectivamente el fondo de la cuestión, ¿no? Yo iba normalmente en un coche, y afortunadamente iba en un coche súper blindado. Si no llegan a ir en ese coche súper blindado, pues probablemente no estaría aquí hablando con usted hoy. Y segundo, pues ese coche súper blindado tenía determinadas ventajas tecnológicas que hizo que las veces que los terroristas intentaron actuar con un mando a distancia no funcionara y tuvieron que acudir a operar el operativo manualmente. Al hacerlo manualmente perdieron milésimas de segundo de eficacia, las milésimas de segundo también afectan a la carga del... Pero bueno, pues bien, todos esos son detalles, ¿no? Yo sobreviví, y cuando yo me tocó, me vuelcan el coche y lo primero que intento saber es si estoy entero o no estoy entero, porque después de eso tenía toda la cara con rasguños y con problemas, pero me tocó para ver si estoy entero. Y a partir de estar entero, pues empiezas a actuar, ¿no? Y a pedir, ya mandar un mensaje de serenidad y de calma. Y cuando usted se asoma a la muerte, llamémoslo así, ¿le cambia la perspectiva de vida? ¿Cómo se gestiona o se asimila un acontecimiento así? Yo recuerdo que cuando me llevan al hospital y me están haciendo las pruebas, mi mujer, que lo había escuchado desde casa y que estaba obviamente tan preocupada, yo le dije, tranquila, que vamos a envejecer juntos, ¿eh? O sea, que no, tranquila, que vamos a envejecer juntos, pero a mí no me cambia, ¿no? Lo que me hace es como yo más cercano a los que no tuvieron la suerte de sobrevivir. Yo he vivido demasiadas. ¿Sabe usted? Es muy duro llamar a una familia como la de Miguel Ángel Blanco y decirla, yo no voy a ceder a ningún chantaje, sabiendo que eso puede significar que su hijo es asesinado. La orden de asesinar a Miguel Ángel Blanco estaba dada desde el momento que lo secuestran, pero siempre queda un hilito de responsabilidad. Siempre haces todo lo que puedes por superar eso, por aprovechar esas oportunidades. Pero es muy duro ir a un funeral con una bandera y entregársela a una viuda, o a los hijos, o a los niños. Es muy duro. Yo me siento muy cercano a eso. Me siento muy cercano a eso porque siempre me he sentido, pero me siento todavía más cercano a eso porque yo he sobrevivido. Y entonces, en mi concepto de superviviente, si de alguien me siento cerca, es de ellos. Otro acontecimiento también importante fue el secuestro de Ortega Lara, que fue el secuestro más largo que perpetró ETA con más de 500 días, según Zulo. ¿Cómo fue ese momento justo antes de la liberación por parte de la Guardia Civil? Porque tengo entendido que iban a abortar en ese mismo momento el operativo policial. Es que el secuestro de Ortega Lara, es que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en gran medida, es consecuencia de la liberación de Ortega Lara. La liberación de Ortega Lara es un golpe durísimo para los terroristas. Y entonces ellos deciden que tienen que reaccionar. Y la reacción es Miguel Ángel Blanco. Para nosotros era claramente un objetivo determinante liberar a Ortega Lara, ¿no? Y ahí los cuerpos de seguridad, fundamentalmente la Guardia Civil, hizo como siempre una tarea extraordinaria. Y fueron muchísimos meses de seguimiento, muchísimos meses de seguimiento. Entonces, yo recuerdo perfectamente que esa noche, pues que esa tarde el ministro del Interior, que era entonces Jaime Mayor Oreja me dice, esta noche se va a actuar porque ya está detectado el sitio donde todo parece que era Ortega Lara el que podía estar secuestrado, que era una nave industrial en Mondragón. Que el juez que dirigía la operación era
el famoso juez Baltasar Garzón. Bueno, la operación empieza y cuando son las 6:30 de la mañana, las 6 de la mañana, pues me llama el ministro y dice, vamos, la operación se va a acabar porque no aparece. No aparece, no aparece, y el juez ha decidido cancelar la operación. Y entonces yo le digo al ministro, dice, por favor, decirles que pido media hora más. Que se esté media hora más. Solo media hora más. No he pedido, no he dicho nada en toda la noche, nada más que recibir la información que se me ha dado. Pido ahora media hora más. Casualmente durante esa media hora se produjo el momento en el cual un terrorista responsable se pone al lado del sitio exactamente donde debajo estaba y se derrumba. Y es ahí cuando se empieza a actuar. Ortega Lara, cuando la Guardia Civil entra, creen que le van a matar. Y es que habían decidido matarle, además. Habían decidido matarle de hambre. Cuidado. Ortega Lara era un hombre no solamente que había pasado el cautiverio de tantos tiempo secuestrado, sino es que habían decidido matarle de hambre. Y bueno, y afortunadamente eso se pudo evitar. Fue una enorme alegría, una gran satisfacción. Digamos, uno de los días grandes para las fuerzas de seguridad del Estado, brillantes. Y la imagen de Ortega Lara saliendo en condiciones como hubiese salido digamos, de los campos de exterminio de Auschwitz o de Dachau o de otros, pues fue tremenda, ¿no? Pero fue por una gran alegría democrática. Eso el terrorismo no lo podía soportar y entonces organiza su reacción y la reacción es Miguel Ángel Blanco. Lo que pasa es que Miguel Ángel Blanco marcó el antes y un después en la lucha antiterrorista. Es ahí cuando la sociedad española definitivamente dice, vamos a acabar con estos. Y acabamos. ETA, aunque sea indirectamente, sigue viva en nuestras instituciones, como antes ha comentado. Sin Bildu es ETA. Lo que ocurre es que luego se inicia un proceso en el cual una ETA derrotada desde el punto de vista operativo, incapaz desde el punto de vista operativo, absolutamente infiltrada, absolutamente desarticulada, absolutamente controlada, es resucitada políticamente. Y es resucitada políticamente porque alguien decide que el eje de la política española no tiene que girar como la transición en un gran polo en el centro derecha, que es el Partido Popular, y un gran pilar en el centro izquierda, que es el Partido Socialista, sino que ese pilar del centro izquierda tiene que dejar de actuar con el pilar del centro derecha para actuar con lo más radical. Y ese es el pacto. Eso es lo que se hace en el pacto famoso del Tinel del año 2003, cuando se dice vamos a establecer un cordón sanitario contra la derecha española. Eso es lo que se hace cuando se hace el proceso de negociación con ETA, que es verdad que acaba en el desarme de ETA, pero se acaba en el desarme de ETA, en la renuncia de ETA a las armas, pero porque se le está dando una victoria política determinante. Y entonces, es decir, ¿esos objetivos han cambiado? No, ya lo dijo el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Estrasburgo lo dijo muy bien claramente. Cuando se habla de terrorismo no hay que distinguir entre fines y medios. Los medios son instrumentos, los medios son instrumentos para conseguir unos fines, pero tan condenables son los medios como los fines. Por lo tanto, eso sigue absolutamente vivo ahora, ¿no? No se esconden en ello. Lo que ocurre, aunque parezca mentira, es que son socios del gobierno de España. Y el gobierno de España vive gracias, entre otras cosas, al apoyo débil de los terroristas de ETA. Tú dices, ¿eso es bueno para la democracia española? No puede ser bueno. ¿Eso es bueno para las instituciones españolas? No puede ser bueno. ¿Eso es bueno para la convivencia entre españoles? No puede ser bueno. No puede ser bueno porque anula completamente esa idea de que nosotros hemos conservado nuestra democracia a pesar de ellos, porque les hemos derrotado a ellos, ¿no? Esto que estamos viviendo es un error muy grande, ¿no? Y esa presencia existe
Eso se podía haber evitado. Pero nace de eso. Y es cuando el Partido Socialista decide, bueno, aquí ya la discusión no se va a hacer en el centro, nosotros vamos a sumar por los extremos. Es la famosa frase del actual presidente Sánchez cuando dice, sale al balcón después de perder las elecciones últimas de 2023, que las pierde, porque nunca ha ganado unas elecciones, se ha perdido todas, y dice, somos más. ¿Y quiénes somos más? Somos más Bildu, somos más los golpistas separatistas que dieron un golpe de Estado en 2017 en Cataluña, somos más con el Partido Comunista, es decir, algo muy con mucho futuro, quiero decir, y con una experiencia históricamente, y somos más en el radicalismo absoluto del PSOE. Todo eso es el populismo izquierdista radical que gobierna España en este momento. Hablemos ahora, si le parece, de la época del máximo esplendor económico que se produjo durante su mandato. ¿Cómo fue? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se realizó? Era una política de liberalización en España completa. Es decir, España, cuando nosotros llegamos al gobierno, tenía un problema fundamental. Algo hemos comentado ya, que era el problema del empleo. En España no se creaba empleo. Entonces, yo se me pongo un ejemplo. En 1976, cuando empiezan los albores de la transición, en España trabajaban 12.200.000 personas. En 1996, 20 años después, cuando nosotros llegamos al gobierno, en España trabajaban 12.200.000 personas. España era mejor en 1996 que en 1966, sin duda, pero no habíamos creado un solo puesto de trabajo neto. Al no crear un puesto de trabajo neto, nuestro crecimiento, nuestra renta per cápita, nuestras posibilidades eran inferiores a las del resto de Europa. Entonces había que desatascar eso. Y ese fue el proyecto de liberación de la economía española. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues mire, para empezar, si no cumplimos ninguna de las condiciones para llegar al euro en un año y medio tenemos que cumplir todas las condiciones para llegar al euro. Entonces usted me pregunta, ¿qué decisiones tiene que tomar un gobernante? Por ejemplo, en ese caso, se tomaron todas las necesarias para cumplir con las condiciones. Y llegamos. Imagínense que España se hubiese quedado fuera del euro. Bueno, es inimaginable las consecuencias. Claro, todo eso permite crear un marco de seguridad, mandas un mensaje de fiabilidad que aumenta muchísimo la inversión y empiezan a tomar medidas. Y las medidas es desatascar la economía española. Y al desatascar la economía española hay más crecimiento. Entonces es cuando se producen las reformas fiscales para rebajar impuestos, no para subirlos. Es cuando empieza a traerse gente que viene a trabajar a España. ¿Por qué? Porque hay oportunidades de trabajo en España y se necesitan muchos trabajadores. Es cuando la mujer en España da el gran salto al mercado de trabajo. Es cuando se crea el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es cuando se pueden mejorar las pensiones. Es cuando se bajan los impuestos a las personas físicas de las empresas. Todas esas cosas transforman el país. Entonces es cuando se producen las grandes privatizaciones de las empresas que se convierten en grandes multinacionales y que dan muchas oportunidades a la economía española, ¿no? Todo eso que se llamó el milagro económico español no es fruto de un milagro, es fruto de decisiones políticas, ¿no?, que dieron los 8 años de mayor crecimiento económico que ha tenido España nunca en su historia. Cuidado, fíjese lo que le digo, y lo digo con toda humildad. Los 8 años mayores de crecimiento que ha tenido España en toda su historia, no en toda la historia de la democracia española reciente, en toda la historia de España. El cambio fue tremendo. La deuda se redujo de manera espectacular. Había equilibrio presupuestario, no teníamos déficit, teníamos superávit presupuestario. Con las reformas fiscales mucha economía informal se convirtió en formal y por lo tanto aportaba a las arcas del Estado. Y luego las negociaciones europeas dieron unos fondos a España muy importantes para hacerlo. Bueno, pues eso es de lo que se trata, ¿no? Pero en términos
económicos y sociales, el país era totalmente muy distinto en el año 96 que en el año 1900, que en el año 2004, ¿no? Muy, 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 muy distinto, ¿no? Eso son decisiones, y eso es lo que decía, tenés también una visión económica de decir, yo no vengo aquí a reducir un poquito no, yo vengo aquí a tener equilibrio presupuestario, que el déficit sea cero, a que los ciudadanos españoles puedan mirar hacia el futuro, aunque no vivamos agustados por un peso, es decir, no vamos a ser capaces de pagar la deuda o no vamos a ser capaces de mejorar el sistema de bienestar o el sistema de pensiones. Llega la guerra de Irak y la gente no termina de entender qué hace España apoyando esa guerra o qué hace España al lado de los Estados Unidos. ¿Qué pasó exactamente? Vamos a ver, voy a explicarlo. Empecemos por lo más sencillo, ¿no? España no participa, es decir, España no manda un soldado en esa intervención. España no manda un soldado. No hay ni un soldado español en la intervención en Irak. La intervención en Irak es una intervención de los Estados Unidos y del Reino Unido, que España apoya políticamente de una manera muy relevante, como lo hicieron 18 países de los 25 que estaban en la Unión Europea entonces. España tiene soldados en Irak bajo el mandato de las Naciones Unidas en la fuerza de estabilización en Irak, que estaba formada por 50 países. La mayor coalición que nunca ha existido en una operación de esta manera. Lo que sí es verdad es que España apoya políticamente la intervención en Irak. ¿Por qué? Porque la intervención en Irak usted no la puede deslindar de los ataques a las Torres Gemelas del año 2001. Es consecuencia de ese periodo de la lucha contra el terror. Y España es solidaria en ese periodo con la lucha contra el terror. Yo que he pedido la solidaridad para luchar contra el terrorismo español, cuando a mí los Estados Unidos, que son mis principales aliados y socios, me piden ayuda, yo les voy a decir que no soy solidario. No, yo les dije, yo soy solidario con vosotros y lo voy a ser y voy a estar con vosotros en lo que necesitéis de mí. Y políticamente lo hice. En segundo lugar, era una inmensa oportunidad para España, porque era colocarse al lado del principal país del mundo como un aliado seguro del principal país del mundo. Y eso aumentaba la presencia internacional y la presencia de España. Mire, España tiene que tener tres elementos para aumentar su influencia y su presencia en el mundo esenciales. Uno es la relación con los Estados Unidos, otro es Europa y otro es Iberoamérica. Pero cuando tú tienes mejor relación con los Estados Unidos, más fuerte eres en Europa. Cuanto más fuerte eres en Europa, más fuerte es en Iberoamérica. Y todo ese triángulo es un triángulo que se retroalimenta y que al final te permite estar en la mesa donde se toman las decisiones. A consecuencia de esa decisión, España no era determinante en lo que iba a pasar en Irak, pero para España, para el interés nacional de España, era determinante estar en la mesa donde se toman las decisiones. Y eso es lo que se consiguió. Porque durante muchos años antes, durante siglos antes, España había dejado de estar en la mesa donde se tomaban las decisiones. Y después de siglos volvimos a esa mesa. ¿Por qué? Entre otras cosas, le voy a decir una razón. Porque mi obligación como presidente del gobierno es defender el interés nacional de España. Esa es mi obligación. A mí me eligen los ciudadanos para defender el interés nacional de España. Y eso es lo que yo hago. Lo demás es una cuestión para mí secundaria. Yo defiendo el interés nacional de España. Como consecuencia de ese apoyo, España se sienta a la mesa donde se toman las decisiones. Luego viene alguien y dice, pues yo me levanto la mesa, porque hay varias muy buenas. Si usted, España, quiere levantarse de la mesa donde se toman las decisiones y prefiere que otros tomen las decisiones por usted, buena suerte en la vida. Pero ese es el elemento fundamental, la defensa del interés nacional de España. Ese es ahí como hay que leer, y solamente es de ahí como hay que leer, y en la lucha y en la solidaridad contra el terrorismo, el apoyo político que España dio a los Estados Unidos en aquel momento. Nos sumergimos en el 11M, el peor atentado terrorista de la historia de España, a 3 días de las elecciones generales, y a usted le achacan que ocultó la autoría, la verdadera autoría de quién estaba detrás de esos atentados. ¿Qué sucedió exactamente? Para empezar, por una cosa muy, muy sencilla. El gobierno de España de entonces dijo,
todo lo que sabía en tiempo real, al mismo tiempo que lo sabía. No dijo nada, ni inventó nada que no le hubiesen dicho exactamente que fuera verdad. Y dijo la verdad en todo momento. Los que no dijeron la verdad fueron otros en muchas ocasiones. Pero si usted va a esa mañana del 11 de marzo, fíjese, usted escucha a un conocido periodista, Gabilondo, que dice, bueno, esto ha sido ETA. Es lo primero que usted escucha. Lo segundo que usted escucha es al señor Rodríguez Zapatero condenando el atentado de ETA. El tercero que escucha es al Lehendakari del País Vasco, Ibarretxe, en aquel entonces, condenando el atentado de ETA. Al cuarto que usted escucha es al líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, condenando el atentado de ETA. Al sexto que usted escucha son a los dirigentes de la Esquerra Republicana de Cataluña, condenando el atentado de ETA. Por cierto, dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña, que también son socios del gobierno, que habían pactado con ETA que matase en Madrid, pero que no matase en Cataluña, que ya es pactar. Bueno, y así sucesivamente todo lo que usted quiera. El gobierno le llega la información por los servicios policiales, por la Guardia Civil y por la Policía Nacional, de que los autores del atentado son ETA, por el tipo de material que se ha hecho y porque formaba parte de eso. Y esas confirmaciones llegan. En los días que vienen después, el gobierno no tuvo nunca ningún informe que dijera que no había sido ETA. Nunca. Tuvo informes que decían que podía no haber sido, o que podían haber sido otros, pero nunca uno que no dijera que era posible su participación. Pero cuando se descubren una furgoneta por la tarde del día 11, ¿quién da la información? El gobierno. Y cuando se descubre unos papeles en la mezquita que hay en Madrid, ¿quién da la información? La del gobierno. Y cuando hay una reivindicación de un grupo, que al final es un grupo fantasmórico que reivindica, ¿quién da la información? La del gobierno. Lo que pasa es que en ese momento hay algunos que dicen esta información, mire usted, si sembramos la sospecha que no ha sido esto, esto es la consecuencia del apoyo en Irak. Y eso nos vale para ganar las elecciones. Y eso es lo que se hace. ¿Dónde estaba la gente que decía que nosotros habíamos ido a ver al rey para parar las elecciones? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que intentamos instrumentar un golpe cuando la primera decisión que tomamos fue las elecciones se celebran por encima de todo, como así demostró? ¿Quién tiene la responsabilidad de haber anunciado que se habían descubierto, no sé, unos terroristas que unas cuantas capas de calzoncillos, dice, como si fueran terroristas suicidas? Y que tenían las pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Dónde están los que decían, tenemos aquí las fotos de los 9 terroristas de ETA que han intervenido en el atentado? También el gobierno dijo toda la verdad de lo que tenía que decir. Lo importante fundamentalmente de eso es que ese momento cambió la historia de España. Y tengo que decir que por desgracia no la cambió para bien. Todo eso hay que vivirlo en medio de un dolor enorme y de una cercanía máxima, como he dicho siempre, no es el tema del terrorismo a las víctimas, pero hay que decir esa verdad de las cosas, ¿no? Que el gobierno pudo cometer, seguro, pero no cometió el error de no decir la verdad. Eso fue el error o la trampa que algunos hicieron en aquellos días, ¿no? Es ahí cuando empieza, y eso no hay que olvidar que el 11 de marzo es después del Pacto del Tinel, es ahí cuando empieza a cambiar la política en España y cuando se empieza a cuestionar la transición y cuando se empieza a definir que los acuerdos ya no tienen que ser entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como venían siendo desde la transición, sino que lo que sobra es una parte de España, lo que sobra es el centro derecha, lo que sobra es el Partido Popular, y lo que hace falta es organizar otra cosa distinta.
Esa es la primera versión del famoso muro de ahora de Sánchez. Sánchez, cuando va a la sesión de investidura de las elecciones que había perdido, como digo, pero que había pactado con todos estos, y dice, iba a levantar un muro. ¿Para qué? Para que ustedes no lo pasen nunca. Esa política de la exclusión empieza en el año 2004. Y eso es un desastre. Y es la política que hay que salir de ahí. Yo no quiero que haya muros, ni pintados de verde, ni pintados de negro, ni pintados de rojo, ni pintados de azul. Lo que quiero es que no haya muros. Y a eso es a lo que dedico mi vida política. Y que se vuelva a poder tener diálogos políticos razonables en España y donde haya cuestiones que estén sujetas a consensos fundamentales y que eso sirva para estabilizar el país, para recuperar el prestigio de las instituciones, para recuperar fortaleza del Estado, para garantizar seguridad a los españoles, para ganar proyección. Eso es lo que se quiere. No más muros. Pero esas teorías del muro son las consecuencias políticas tremendas del 2004 y de aquel atentado. Cuando usted decide retirarse, ¿cómo pasa usted de estar en la cumbre, como usted dice, ¿no?, en la mesa donde se toman las decisiones, a abandonar esa vida pública e iniciar una vida más privada, más alejado de los focos? ¿Cómo lo gestiona usted? Yo, si de estar retirado no he estado nunca. Ni tengo intención de retirarme nunca. Hay amigos míos que me dicen, no, es que yo ya estoy muy contento porque me he jubilado. ¿Estás contento porque te has jubilado? Pero digo, no, yo no me pienso jubilar nunca, ¿no? Entonces, yo no estoy del todo retirado nunca. Lo que sí estoy es retirado de la primera línea política, ¿no? Estoy retirado y además sin ninguna posibilidad de volver a la primera línea política. Lo que no he renunciado nunca es a defender mis convicciones, es al mundo de las ideas. Por eso es la Fundación FAES, que lleva ya 30 y tantos años, por eso es el Instituto Atlántico de Gobierno, que ayuda a la formación de jóvenes líderes. Por eso sí, me preocupan los temas de la estrategia, de la revolución tecnológica, de los que hablo en el libro Orden y Libertad, ¿no? Eso sí me preocupa y en eso sí que voy a seguir, porque eso sí que es mi vida, ¿no? Pero no en ningún tipo de ambición de política a corto plazo, no me interesa. ¿Y por qué renuncia usted, además, por escrito a la presidencia de honor del Partido Popular? Porque no se puede uno ir o te vas bien o no te vas. Las cosas hay que hacerlas bien. Yo no podía dejar la presidencia del gobierno y continuar como presidente del Partido Popular, que era como decir, me voy, pero me quedo aquí controlándolo todo y aquí no se mueve nada que no diga, no. Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y al final, esa es la decisión más dura que yo tuve que tomar, ¿no? Porque no es fácil cuando estás en un momento de éxito, en una edad que para esos años, que para esa actividad, pues es una edad muy joven todavía, pero lleno de fuerza, lleno de madurez, lleno de experiencia. Dejarlo no es fácil. Pero ese es el compromiso con mi país. Si hubiese creído que eso no era bueno para mi país, yo no lo hubiese hecho. Pero es que creía que era bueno para el país. Nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, atraviesa uno de los momentos más conflictivos y más peligrosos. ¿Podría hacernos un diagnóstico de en qué situación se encuentra actualmente nuestro España es un país en riesgo, primero, porque la unidad nacional está en riesgo. Segundo, España tiene un Estado que se está descomponiendo, porque los enemigos de España que están en el gobierno, que son socios del gobierno, lo están asaltando. Tercero, el Estado de Derecho está bajo ataque todos los días. Cuarto, hay elementos de corrupción en la vida política española que son absolutamente intolerables. Y quinto, España, desde el punto de vista económico y social, está alimentando unas deudas y está alimentando unos déficits que nos van a dar muchos problemas en el futuro. Y sexto, España internacionalmente pues, se ha convertido en un país muy poco relevante, ¿no? Ese es mi diagnóstico. Es un país en desintegración por la acción de un gobierno muy radical en la parte socialista y que pacta con los enemigos de España. La máxima expresión de todo eso
son las conversaciones secretas del gobierno con un prófugo de la justicia que vive en Bélgica y que es el que decide la política española. Pero si usted coge los acuerdos entre el PSOE y el PNV para hacer gobierno, esos acuerdos figuran el reconocimiento de la nación vasca. Como con Esquerra Republicana en Cataluña y la nación española, la nación catalana. Ese es el precio que hay que hacer y tenemos que pagar todos los españoles para que se apruebe la ley de amnistía. Esta legislatura viene manchada desde el principio porque los españoles, que el gobierno, este gobierno y este jefe de gobierno les dice que va a traer a juzgar a España a Puigdemont, le dan la amnistía a los golpistas. Es decir, si tú lo que estás diciendo es que da igual que y tienes un fiscal general del Estado procesado. Es decir, si el que tiene que garantizar que la ley se aplica, lo que está diciendo es que da igual que la ley se aplique o no, al final, la gente ¿para qué va a respetar la ley? Si el mayor responsable del cumplimiento de la ley, que es el fiscal general, está procesado por no cumplirla, es una situación lamentable. Si dar un golpe de Estado no produce consecuencias, sino que produce un reconocimiento a los que han dado el golpe de Estado, que pasan a ser socios de gobierno, ¿por qué no se van a dar más golpes de Estado? ¿A dónde va las instituciones españolas? ¿A dónde va el Estado español? La Constitución española no es un problema para nada. La Constitución española es lo más amplia posible, la más plural posible. Lo que España tiene un problema es de malas políticas. Y son esas malas políticas las que hay que erradicar. Y esas malas prácticas las que hay que erradicar. Y ojalá lo hagamos pronto, porque el daño institucional, el daño para el Estado, el daño para la nación española que se está haciendo es muy grande. Y al final la convivencia entre españoles depende de tener una nación que compartamos, de tener un Estado que sea garante, de saber que la justicia se aplica, de que tengamos unos objetivos compartidos, de que no rompamos nuestros afectos históricos. Eso es. Si no, estamos dañando la convivencia entre españoles. Y hoy, desgraciadamente, tengo que decir que se está dañando la convivencia entre españoles. Otro de los principales problemas es la inmigración. ¿Qué diagnóstico hace al respecto? En mi opinión, la inmigración es necesaria y además es que es indispensable. El problema es que la inmigración tiene que ser legal, tiene que estar vinculada a un contrato de empleo, tiene que estar vinculada probablemente en la medida de lo posible a países en donde nuestra afinidad cultural, lingüística, histórica es mucho mayor. Tiene que estar totalmente alejada y combatir a las mafias. Tiene que estar garantizada en que el Estado controla perfectamente las fronteras del país y decide quién puede y quién no puede entrar. Entonces, eso es la inmigración. Sí a la inmigración legal, no a la inmigración ilegal. No a las mafias que trafican con inmigrantes, sí a ordenar una inmigración. Lo necesitamos. Y nos sirve para que el país también crezca. Y no hay que olvidar que nosotros también fuimos emigrantes, ¿no? Hoy hay tantos argentinos emigrados en España como españoles hubo en Argentina. Pero fuimos nosotros allí. Bueno, yo sé que es un elemento polémico, pero yo digo, necesitamos inmigración legal, necesitamos inmigración culturalmente cercana, necesitamos control de fronteras, necesitamos rechazar la inmigración ilegal y necesitamos rechazar a las mafias que trafican con la inmigración y necesitamos que todo aquel que la ley se aplique en España, para todos, absolutamente para todos. Y solamente hay una ley en España, ¿eh? Más, solamente una, pero que la ley se aplique. Y luego hay otra cuestión que es muy importante y es toda la cuestión relativa al tema demográfico, que es uno de los temas de los que España debería pensar y vivir, y el mundo, ¿no? España tiene una tasa demográfica que es de las peores del mundo. Es decir, cada vez nuestras sociedades cada vez son mayores y cada vez hay menos jóvenes. Cada vez nace menos gente. Hay algunos que dicen, eso lo resuelve la inmigración. No, eso no lo resuelve la inmigración. La inmigración puede ser un paliativo de eso, pero no sustitutivo. Y por lo tanto, los españoles haríamos bien, si es que se puede discutir de algo en España, de algo serio, de algo más allá
del secretario de organización, del ministro de Transportes, de la mujer, del hermano, de todo eso, se puede decir algo serio sobre demografía, tendríamos que discutir. Porque un país que no se repone demográficamente es un país que no tiene futuro. O dicho de otra manera, los países que no se recuperan demográficamente no tienen futuro. Y ese es uno de los problemas que tiene Europa. Hace 500 años, Europa da un salto de gigante, Europa, que es el 7% del territorio del mundo, llegó a controlar el 85% del territorio del mundo. ¿Por qué? Porque es demográficamente pujante y tecnológicamente victoriosa. Hoy Europa es demográficamente un desastre y tecnológicamente hemos perdido la revolución digital y de la inteligencia artificial. Y esa es nuestra situación. Entonces, esas son las cosas sobre las que hay que hablar, esas son las cosas sobre las que hay que discutir, ¿no? Y dentro de eso, pues evidentemente la gente con mucha razón considera la inmigración como un problema, pero mi posición está muy clara y creo que, sinceramente, creo que el proyecto que ha presentado el Partido Popular, ya me identifico totalmente con él. Otro de los problemas también es el terrorismo yihadista. ¿Cree usted que España tiene una actuación definida, coordinada y efectiva frente a ese peligro que nos acecha? Espero que lo tenga. Nosotros siempre hemos actuado contra el terrorismo yihadista en todo lo que hemos podido y así se ha actuado, ¿no? Incluso cuando antes hemos hablado del 11 de marzo, hay teorías que vinculan el 11 de marzo a situaciones previas, como consecuencia de buenas actuaciones de las fuerzas de seguridad en España en contra del terrorismo yihadista. Yo espero que se siga combatiendo el terrorismo yihadista con todas sus... Pero el mundo de hoy es un mundo de riesgos, es un mundo con muchos problemas muy serios, inseguro, inestable, envuelto vivimos en un cambio de era espectacular, que las cuestiones estratégicas basadas en fuerzas son fundamentales, que el desarrollo de una inteligencia artificial que no sabemos a dónde nos va a conducir cambia totalmente y dificulta mucho el entendimiento de las cosas para mucha gente. Y eso lo tenemos que tener presente y, por supuesto, los temas de seguridad son absolutamente fundamentales, como se está demostrando. Uno de los pecados de Europa es no haberse preocupado de la seguridad. Y nosotros tenemos unos problemas de seguridad, los españoles, que tenemos que afrontarlos. Tenemos nuestros riesgos. Y esos riesgos tenemos que ser muy conscientes de que pueden producirse otra vez. En el año 2003 hubo un incidente en una isla en el sur de España, que era el primer paso para una cadena de cesiones por parte de España a Marruecos, concretamente. Bueno, yo no digo que eso se vaya a repetir, yo digo que entonces se evitó, pero digo que España tiene sus riesgos de seguridad, como los tiene en la inmigración, como los tiene con el narcotráfico, como los tiene con el terrorismo yihadista y como los tiene también, en gran medida, con elementos vinculados a la antigua ETA o al separatismo que quieren desestabilizar el país. ¿Usted cree en la justicia o piensa que existe una mayor politización en los últimos tiempos? Yo estoy defendiendo los principios básicos de la democracia liberal, y la democracia liberal consiste en la separación de poderes. Las grandes ventajas de la democracia son un sistema autocrático, es que la democracia tiene elementos que lo llaman de autocorrección. Y el Estado de Derecho es uno de ellos. Y los jueces son uno de ellos. La misión de los jueces es aplicar e interpretar las leyes. Pues muy bien, eso es lo que yo deseo que hagan, ¿no? y que se les deje hacer. A mí la actual deslegitimación del gobierno, del jueces y del Estado de Derecho me parece absolutamente inaceptable, ¿no? O la actual situación del fiscal general del Estado, ¿no? O el daño institucional que esto está produciendo, que al final consiste en un mensaje de decir, oiga, yo a los jueces les voy a hacer todo lo posible para acabar con ellos. El Parlamento, que es el otro poder, gobierno sin él. ¿Para qué? Ni presento los presupuestos. Es decir, ¿cuáles? Dice, presento. Es decir, que tengo que gobernar 5 años con presupuestos prorrogados, pues gobierno, me da igual. Claro, eso va hacia una democracia, hacia un estilo de gobierno autocrático, ¿no? Entonces, si usted me dice España se va deslizando hacia una autocracia, yo estoy diciendo España se va deslizando a eso que se llama hoy una democracia iliberal.
Y la democracia iliberal es que un gobernante populista sin límites se permite el lujo, sin gobernar, de gobernar sin el Parlamento y contra los jueces. Eso no es lo que yo deseo para España. ¿Y es reversible esta situación que estamos viviendo? Reversible lo bueno de la democracia es que lo puede revertir. En China, en Rusia, en Corea del Norte o en Irán es más difícil revertirlo. Aquí se puede revertir. Pero eso es una cuestión de la responsabilidad ciudadana. Y es una cuestión que cuando hay urnas, tiene que decir, las reglas en España son muy claras. Usted puede cambiar un gobierno que está ejerciendo o por una moción de censura, si la puede hacer, o si no, cambia por unas elecciones. Entonces, hoy no se puede hacer una moción de censura, por lo tanto habrá que cambiar esta situación por unas elecciones. Y es la responsabilidad que yo espero que los españoles pues materialicen. ¿Y no nota usted que la sociedad está aletargada, insensible? Yo creo que la sociedad, esto está siendo largo, está siendo un proceso muy largo, pero porque hay que esperar hasta. Y cuando son los gobiernos populistas, sabe usted, no tienen límites, ¿no? La diferencia es que cuando hay reglas, cuando se respetan las reglas, hay límites, hay responsabilidades políticas, se asumen, hay consecuencias. Aquí no. Aquí vale absolutamente todo. Absolutamente todo. De aquí que no hay presupuesto, pero no pasa nada. Que se pacta con los terroristas, pero no pasa nada. Que los jueces hay que acabar con eso, pues muy bien. Que el fiscal general del Estado está preso, pues muy bien. Que el hermano, que la mujer, que no sé qué, no sé cuánto está, no, pues muy bien. No hay límite a nada. Y eso es lo que hay que salir de aquí, porque eso no nos va a llevar nada más que hacia una sociedad con tendencias y con gobernantes más autócratas que nunca. Con la llegada de Trump al poder, parece ser que hay un nuevo orden mundial, que los ejes de poder actualmente se encuentran entre Washington y Pekín, que las reglas de juego a nivel internacional están cambiando. ¿Cuál es su visión al respecto? Totalmente. Yo creo que el orden estratégico, el orden mundial que ha nacido después de la Guerra Fría, fundamentalmente. Fue la Segunda Guerra Mundial, pero también después de la Guerra Fría, está desapareciendo, pero no se está sustituyendo por otro. Y hoy las piezas fundamentales geoestratégicas son piezas fundamentales basadas en la fuerza. No basadas en compromisos, no basadas en normas, sino basadas en la fuerza. Eso hace que el mundo sea muy peligroso. Y luego la gran carrera del mundo es la gran carrera tecnológica. Y esa gran carrera tecnológica tiene dos vectores, los Estados Unidos y China. Por lo tanto, geoestratégicamente y tecnológicamente la revolución digital, todo eso va unido. Pero el mundo se parte. La globalización se parte y los países tienen que saber en dónde quieren estar y en qué parte quieren estar. Hemos vivido crisis en Europa en relación con la OTAN, por ejemplo. Hemos vivido crisis en España en relación con nuestra participación en la OTAN, con nuestro apoyo a unos, con nuestro apoyo a otros. Nos tendemos a colocarnos en los últimos tiempos exactamente donde no debemos, a tener problemas con quien no debemos tener problemas y a no ayudarnos en quien debemos ayudarnos. Y esa es la carrera que está abierta. Y habrá que tomar posiciones, ¿no? Y habrá que tomar muchas decisiones. Por eso el poder discutir sobre esas cosas, hablar sobre esas cosas, es lo que yo digo y lo que reclamo como un elemento fundamental para España, ¿no? ¿Pero qué pretende Trump, por ejemplo, con el alto al fuego, con hacerse de mediador, de hombre de paz entre Israel, Es el único que lo puede hacer. Ucrania, Rusia? Pero eso hay que mirar. Una guerra siempre es una tragedia. Y una guerra siempre produce sufrimientos. Y nadie tiene el monopolio del sufrimiento. Todos sentimos dolor ante el sufrimiento humano. La cuestión es decir cómo garantizas un mundo más seguro y un mundo más estable y un mundo donde se puedan respetar las reglas. En el día de hoy, lo que te están diciendo en líneas generales el mensaje es que las reglas las garantiza la fuerza. Que la estabilidad la garantiza la fuerza. En la historia del mundo eso ha sido así algunas veces, pero no ha sido así siempre. En el caso de Oriente Medio, en el caso de Gaza, hay un plan de 20 pasos, de 20 medidas. Estamos en el primero. Sería una visión muy optimista decir que allí se ha obtenido la paz. Allí se ha dado el primer paso.
pero hay que dar muchos pasos. Que los terroristas de Hamás se desarmen, que los terroristas de Hamás entreguen las armas, que los terroristas de Hamás desaparezcan de allí, que exista una coalición internacional que vaya allí, que haya países árabes que garanticen la estabilidad, que se garantice totalmente, como es lógico, la seguridad de Israel. Bueno, todas esas cosas son pasos que no son de una semana, ¿no? Que yo comprendo que pues cuando un líder, sobre todo si es el líder del país más importante del mundo, tiene una oportunidad como esta, decir, bueno, pues esto se ha conseguido la paz después de tantos años, en un territorio tan conflictivo desde hace tantos años, tantos siglos, pero queda mucho para hacer las cosas, ¿no? Se ha mejorado mucho, que Irán no sea nuclear es muy importante, aunque no se ha terminado todavía con ese riesgo, pero sí se ha rebajado. Que los terroristas de Hezbollah no gobiernen en el Líbano es muy importante. Que un asesino como Assad no gobierne en Siria es muy importante. Que jamás haya sido derrotado también es importante. Que los hutíes estén bajo control también es importante. Pero bueno, todo eso luego políticamente hay que armarlo y eso necesita mucho tiempo. ¿Qué posición tiene Europa a nivel internacional? Ahora, ¿en ese tema? Sí, no a nivel internacional en general. No, cada vez menos. Europa era el 20%, era el 25% del Producto Interno Bruto del mundo hace 20 años. O sea, de la riqueza del mundo, Europa tenía el 25%. Y los Estados Unidos tenían el otro 25%. Hoy Europa tiene el 15% y los Estados Unidos tienen el 27%. Decía, oiga, algo hemos hecho malo. ¿Por qué? Entonces, lo que es imposible es pensar que tu capacidad en el mundo económica, la fuerza de Europa era esencialmente económica y cultural y diplomática. Pero cuanto menos poder económico tienes, si no tienes poder militar, tu poder diplomático o tu capacidad de influencia es cero. Entonces usted me dice, capacidad de influencia de Europa. Europa ahora está intentando contener a Ucrania. Sin la OTAN hubiese sido imposible contener a Ucrania. Y con la OTAN, teniendo en cuenta la posición norteamericana, ya está siendo difícil que los ucranianos contengan la situación. Pero me dice usted, ¿cuál es la presencia de Europa en Oriente Medio? Ninguna. No hay. ¿Cuál es la presencia de Europa o la influencia de Europa en otras zonas del mundo, como es el caso de Iberoamérica? Pues España debería cuidar eso, por muy poco. ¿Cómo se consideran Europa desde los Estados Unidos a los efectos de la relación entre aliados? Pues de una manera completamente distinta, o sea, diferente, posiciones totalmente diferentes. Entonces ese decaimiento de Europa, ese declive de Europa, es un declive que algunos llaman lento declive, ¿no? Pero es un lento declive cada vez más rápido. Y conforme se tardan en tomar medidas en Europa de recuperar el terreno perdido, pues más débil seremos. ¿Considera usted a la OTAN que está suficientemente preparada para hacer frente a una posible Lo invasión? fundamental es que es el compromiso de los Estados Unidos con la OTAN. La OTAN nace con el compromiso norteamericano de contener al comunismo soviético en Europa. Cuando eso se consigue, algunos dicen, y cuando la Unión Soviética desaparece, algunos dicen, la OTAN ya no tiene razón de existir, ¿no? Pero se decide, no, la OTAN sí tiene razón de existir. Lo que se está discutiendo ahora es que mayor aportación europea a la OTAN, que a toda la razón del mundo, porque los europeos hemos dicho, nosotros no nos defendemos y nos dedicamos a otras cosas. Y entonces, con el 7% del territorio del mundo, con el 5% del territorio del mundo, de la población del mundo, tenemos el 70% del gasto social del mundo. Oiga, pues mire, esas cifras no cuadran. No se podrá cambiar el territorio, se podrá mejorar la población, pero lo otro hay que mirarlo, porque tenemos que invertir en nuestra seguridad y en nuestra defensa. Entonces, la OTAN es imprescindible, el compromiso de los Estados Unidos y el compromiso europeo. Y luego yo soy partidario de que la OTAN se extienda, de que se haga una alianza global, porque creo que eso es muy importante.
porque los intereses en Pacífico existen, nuestras alianzas con Corea, nuestras alianzas con Japón, nuestras alianzas con Filipinas, con Australia, con Nueva Zelanda. Tenemos que incorporar el Atlántico Sur al norte. Todas esas cosas son muy importantes. Usted es el presidente que mejor relación ha tenido con Estados Unidos y defiende con buen criterio que tenemos que estar al lado de la primera potencia mundial. Pero ¿cómo es posible eso con un perfil actualmente como Trump, que nos tacha de enemigo? Trump es un presidente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han tenido muchos presidentes. Y Trump dejará de ser el presidente de Estados Unidos. Entonces, lo que hay que ver son los intereses estructurales y los intereses permanentes. Yo siempre digo, mira, si usted me pide a mí que yo defina España históricamente, yo digo, España esencialmente es un país atlántico. Entonces, explíqueme usted España en el Atlántico. No lo puedo explicar. Y como no lo puedo explicar, pues yo tengo que hacer lo posible porque la política atlántica de España sea lo más vigorosa posible. Y lo más vigorosa posible es tener una buena relación con los Estados Unidos. No mala o inexistente, sino buena. Que eso es siempre posible en el máximo, de máximas posibilidades, no tiene por qué ser posible. Unas veces sí, y otras veces no. Puede llegar un presidente más proclive a unas cosas, otros menos proclive a otras cosas. Trump puede ser un presidente que establezca aranceles. Yo soy partidario del libre comercio. Yo estoy en contra de los aranceles. Y además creo que los aranceles al final los acaban pagando los que lo ponen. Que teóricamente los dicen que es para defenderse de otros. Pero puede venir otro presidente americano, espero que venga, que elimine los aranceles y vuelva a expandir el libre comercio. Por lo tanto, puede venir un presidente americano que confíe más en la OTAN o que tenga otras pautas de comportamiento o de actitud, ¿no? De momento los Estados Unidos siguen en su compromiso con la OTAN. Otra cosa distinta es que sigan con más o menos misión. Los Estados Unidos han hecho una misión, en mi opinión, positiva en Oriente Medio hasta ahora. Los Estados Unidos están teniendo, esta administración, quiere decir, Trump, una actitud muy confusa, por llamarlo de esa manera, en el tema de Ucrania, y muy complicada, que no comparto. Y en el tema europeo, pues los europeos, mire, hemos demostrado que nuestros errores en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, han sido lo suficientemente grandes para estar muy debilitados. En geopolítica la información es clave. ¿Cómo ve usted el papel que están jugando los medios de comunicación en España? Eso se está transformando completamente. Es decir, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una revolución como esta. Nunca ha sido una revolución tan disruptiva. Lo que está ocurriendo es que esa revolución disruptiva en la historia de la humanidad se junta con políticas disruptivas por parte de los mayores poderes en el mundo. Pero esa revolución tecnológica cambia el juego, ¿no? Los antiguos intermediarios entre la gente y entre el ciudadano y el poder tienden a desaparecer o a ser mirados de otra manera, ¿no? Yo sigo pensando que los medios de comunicación tienen una tarea fundamental, pero ahora la estructuración de la información, la estructura de la comunicación es diferente y lo va a ser todavía mucho más con el desarrollo de la inteligencia artificial. Esperemos que sea para bien, porque yo creo en la sociedad de contrapesos y de contrapoderes y los mecanismos autocorrectores, lo que antes se llamaban los medios de comunicación clásicos, pues en sus nuevas versiones, en sus nuevas expresiones, tienen que tener una función muy importante. Con la convulsión internacional que estamos viviendo, ¿piensa que estamos al borde de una posible tercera guerra mundial? No voy a decir esto. El mundo vive en una posición riesgo porque el mundo está. El antiguo orden internacional no ha sido sustituido por uno nuevo, sino está siendo sustituido por una competencia entre poderes muy grande. Nunca el mundo ha tenido una capacidad de armamento como tiene ahora. Y por lo tanto, nunca ha tenido unas capacidades de autodestrucción como tiene ahora. Y por lo tanto, nunca ha tenido tantos riesgos como tiene ahora. Eso hace que la misión de los líderes políticos de hoy sea fundamental. La parte negativa es que el nivel de los líderes políticos actuales es
salvo algunas excepciones, bien escaso. La parte positiva es que yo creo que el ser humano siempre peleará por su libertad. Confiemos en la libertad, que es nuestro mejor aliado. Por último, presidente, antes de que nos vayamos a almorzar y para paliar el sabor agrio de la anterior pregunta, si me lo permite, lo que dicen o publican que hacía 2000 abdominales al día, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Lo que pasa es que ahora ya me conformo con hacer 700, 800. Bueno, no está mal, no está mal. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido un honor, un auténtico placer. Deseo lo mejor, cuídese. Encantado, muchísimas gracias.